Sabes exactamente lo que tienes que hacer. No es una suposición, no es una intuición vaga, es una certeza silenciosa que llevas contigo todos los días. Y aún así, no lo haces. No porque no entiendas, no porque no tengas información, no porque nadie te haya explicado el camino, sino porque hay una distancia enorme entre saber y tener el valor de actuar. Esa distancia es donde se pierden años enteros de vida, no en grandes tragedias, no en fracasos visibles, sino en una sucesión interminable de días correctos, aceptables, tolerables, pero profundamente insatisfactorios. Desde fuera, todo parece normal, funcional e incluso exitoso, dependiendo de quién mire. Pero tú sabes la verdad, sabes que estás viviendo por debajo de lo que podrías. Sabes que hay decisiones pendientes que evitas mirar de frente. Sabes que hay conversaciones que no tienes, caminos que no tomas, versiones de ti que abandonaste sin despedirte. Y lo más duro no es el miedo, es la lucidez, porque cuando alguien no sabe, todavía puede soñar. Pero cuando alguien sabe y no actúa, empieza a marchitarse por dentro. Ese desgaste no se nota al principio, se acumula, se convierte en cansancio crónico, en irritación sin causa clara, en una sensación constante de estar llegando tarde a tu propia vida. No es que no tengas disciplina, no es que te falte motivación, es que cada día que postergas, tu mente aprende algo peligroso, aunque tus palabras no tienen consecuencias. Y cuando tus propias promesas dejan de tener peso, tu autoestima empieza a erosionarse. Daniel no se dio cuenta de esto de inmediato, a nadie lo hace. Daniel era una persona común, responsable, cumplidora, en alguien en quien los demás confiaban. Había seguido el camino lógico, el camino seguro, el camino que no genera conflictos. Y sin embargo, algo dentro de él estaba siempre tenso. No porque odiara su vida, sino porque sabía que no era la suya. Había aceptado demasiados por ahora. Había negociado demasiado consigo mismo. Había convertido la prudencia en excusa y la paciencia en anestesia. Daniel sabía, desde hacía años, que tenía que cambiar de rumbo. No radicalmente, no de forma impulsiva, pero sí con honestidad. Cerrar una etapa, soltar una identidad que ya no encajaba. Aceptar que mantenerse donde estaba también era una decisión, pero cada vez que ese pensamiento aparecía, surgía otro más fuerte. ¿Y si te equivocas? ¿Y si pierdes lo que tienes? ¿Y si decepcionas a alguien? Así que Daniel hacía lo que hacen muchos, seguía trabajando, seguía cumpliendo, seguía avanzando, sin moverse realmente, hasta que un día entendió algo devastador. No estaba esperando el momento correcto, estaba esperando dejar de sentir miedo, y ese día nunca llega, porque el miedo no desaparece antes de las decisiones importantes, aparece con ellas. Daniel había consumido motivación durante años en frases, en videos, en ideas, pero había convertido la claridad en entretenimiento, la inspiración en sustituto de la acción. Se sentía mejor por unos minutos, y luego volvía exactamente al mismo lugar. Eso no es crecimiento, es postergación elegante. El verdadero quiebre ocurrió cuando dejó de preguntarse, ¿por qué no puedo? Y se preguntó algo más honesto, ¿qué estoy evitando perder si cambio? La respuesta no fue bonita. Evitar perder estabilidad, evitar perder aprobación, evitar perder la imagen de persona correcta, evitar enfrentarse a la posibilidad de fallar sin excusas. Y entonces llegó el insight central, el que incomoda, el que libera. No te falta valor, te sobra apego. Apego a lo conocido, apego a la versión de ti que los demás entienden, apego a una vida que ya no te exige crecer. Y mientras sigas esperando sentirte listo, seguirás exactamente donde estás, porque la decisión no nace del valor, el valor nace después de decidir. Daniel no cambió ese día, pero ya no pudo volver a dormirse, porque entendió algo irreversible en saber. Y no hacer no es neutral, es una forma lenta de renunciar a ti mismo, y esa renuncia siempre se paga. Cuando Daniel aceptó que no le faltaba valor, sino que le sobraba apego, algo cambió en la forma en que se observaba a sí mismo. No se sintió más fuerte, se sintió más desnudo, porque el apego no es solo comodidad, es identidad. Es la versión de ti que aprendiste a proteger, para no perder amor, respeto o pertenencia. Daniel entendió que no estaba paralizado por el miedo al fracaso, estaba paralizado por el miedo a dejar de ser quien los demás esperaban que fuera. Y ese miedo es más profundo que cualquier temor externo, porque no amenaza tu futuro, amenaza tu lugar en la familia, tu lugar en el trabajo, tu lugar en la historia que otros cuentan sobre ti. Por eso, duele tanto cambiar, no por la acción en sí,
sino por la pérdida simbólica que implica. Aquí aparece la primera lección real. No una frase bonita, una verdad incómoda. No eliges entre cambiar o no cambiar. Eliges entre el dolor del crecimiento o el dolor de la incoherencia prolongada. El primer dolor es agudo. El segundo es silencioso y crónico. Daniel llevaba años pagando el segundo sin darse cuenta. Cada vez que decía luego, su mente aprendía que postergar era seguro. Cada vez que evitaba una decisión difícil, reforzaba la idea de que no podía confiar en sí mismo. Y la confianza no se construye con pensamientos. Se construye con evidencia. Haces algo que temes en sobrevives y tu sistema interno aprende. Daniel entendió que estaba esperando sentir seguridad para actuar, cuando en realidad la seguridad aparece después de actuar. Ese fue el segundo aprendizaje. La claridad no precede a la acción. La acción crea claridad. Nadie da pasos importantes sintiéndose listo. Se sienten responsables de no seguir traicionándose. Daniel empezó a mirar su vida con una pregunta distinta. No ¿qué es lo más seguro?, sino ¿qué decisión me permitiría respetarme? Y esa pregunta cambia todo, porque no se trata de cambiarlo todo de golpe. Se trata de dejar de negociar con lo esencial. Aquí entra la tercera lección, la más incómoda de todas. Tu problema no es la falta de disciplina, es la dispersión de tu energía en cosas que ya no importan. Daniel no estaba cansado, no estaba dividido. Una parte de él quería avanzar, otra parte quería proteger lo construido. Y vivir dividido consume más energía que cualquier esfuerzo consciente. Cuando eliges algo de verdad, algo muere y eso da miedo. Pero cuando no eliges, te consumes lentamente. Daniel empezó a hacer algo simple, pero radical. Dejó de preguntarse cómo se sentiría. Empezó a preguntarse qué estaba dispuesto a sostener. Incomodidad temporal o arrepentimiento permanente. Esa lección no es filosófica, es diaria. Aquí aparece la cuarta lección. No necesitas transformar tu vida, necesitas interrumpir tu patrón. Un patrón no se rompe con inspiración, se rompe con una decisión concreta, aunque pequeña, que contradiga tu historia anterior. Daniel no hizo un anuncio, no buscó aprobación, no esperó aplausos. Hizo algo silencioso. Hizo una cosa que llevaba años evitando, y al hacerla, no se sintió poderoso, se sintió alineado. Eso es algo que casi nadie dice. El cambio real no siempre se siente bien, se siente correcto. Y esa sensación es mucho más estable que la euforia. La quinta lección llegó después, con calma. No todo lo que pierdes al cambiar es una pérdida. Muchas cosas eran peso, relaciones sostenidas por costumbre, obligaciones que ya no reflejaban tus valores, expectativas que nunca fueron tuyas. Daniel entendió que crecer no es sumar capas, es soltar. Soltar la necesidad de ser entendido por todos. Soltar la fantasía de hacerlo perfecto. Soltar la idea de que habrá un momento sin miedo. El miedo no se va, pierde autoridad. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre Daniel y se convierte en sobre ti. Porque tú también sabes qué conversación evitas. Sabes qué decisión postergas. Sabes que parte de tu vida está pidiendo honestidad. Y sabes que nadie puede hacerlo por ti. No habrá rescate externo. No habrá señal clara. No habrá permiso. Habrá un momento, tal vez ahora, en el que tendrás que decidir si sigues viviendo desde el apego o desde el respeto propio. No se trata de valentía épica, se trata de dejar de huir. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este no es un video para sentirte motivado. Es una invitación a asumir algo incómodo, que ya sabes lo que tienes que hacer, y que el valor no aparece antes. Aparece después del primer paso honesto. Y ahora, antes de irte, hay un gesto que quiero que entiendas bien. No te pido que te suscribas por el canal, no es apoyo, no es favor a suscribirte. Es un acto simbólico, es decirte a ti mismo, dejo de consumir mensajes como entretenimiento y empiezo a exigirme coherencia. No es un clic, es un compromiso silencioso contigo. Hazlo solo si estás dispuesto a dejar de postergar lo que ya sabes. Nada más, nada menos, porque tu vida no cambia cuando entiendes. Cambia cuando decides